Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Oncology. El podcast donde hablamos de ejercicio, salud y cáncer. 3, 2, 1, ¡empezamos! Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más del podcast de Oncology. En esta ocasión tenemos a una invitada especial a la cual hemos tenido el placer de trabajar juntos, hemos hecho diferentes directos en Instagram. Tenemos a la doctora, la oncóloga Cristina Sánchez, una oncóloga que digamos que le gusta hacer cosas diferentes. Bienvenida, Cristina. Hola Ángel, bueno, muchísimas gracias por invitarme al podcast, es todo un honor. Un placer tenerte aquí. Y para empezar, Cristina, yo te he presentado como una oncóloga que le gusta hacer cosas diferentes. Definimos un poquito esto de diferentes. ¿Qué te diferencia del resto o de la oncología convencional, no? Sí, pues a ver, yo realmente me considero diferente porque me han hecho sentir un poco diferente siempre. Yo desde el momento en el que empecé a hacer la residencia de oncología ya empezaba a interesarme por cosas que no se interesaban los demás, porque además de los fármacos y de las quimioterapias, que es lo que obviamente es a lo que nos dedicamos y con lo que trabajamos, yo siempre he estado muy metida en cosas no farmacológicas como la nutrición, el ejercicio, la suplementación y realmente he intentado siempre avanzar en el sentido de que todo pudiera estar integrado y he buscado profesionales siempre a mi alrededor que o bien se dedicaran a esto o tuvieran la misma inquietud que yo. Y me ha costado mucho. Siempre he visto que éramos una minoría, por así decirlo, y bueno, pues realmente ahora que ya me he formado suficiente y ya soy autónoma, no tengo que depender de nadie ni soy estudiante, ya llevo tiempo por mi cuenta pues dedicándome sobre todo a divulgar y a colaborar con proyectos y formaciones y tal para un poquito hacer cosas fuera de la consulta, que es uno de los lemas que tengo yo en mis perfiles y en mis redes sociales, más allá de la consulta. Una forma un poco de dar todo ese bagaje que hay detrás que nadie ve o nadie quiere ver y que es igual de importante que lo que hacemos en el día a día en la consulta y que son cosas que además los pacientes pueden hacer y pueden colaborar y es muy importante que los tengamos en cuenta. Totalmente. Y ahora, de lo que nos acabas de decir, has hecho pequeños matices de las diferencias que puede haber entre la oncología integrativa, oncología o medicina convencional en este caso, pero has mencionado más allá de la consulta y me gustaría también decirlo de que, si mal no recuerdo, es el nombre de tu podcast que has estrenado hace relativamente poco, ¿no? Sí, que estoy también muy contenta porque esto de también estar delante del micrófono al principio parece que es difícil, pero luego ves que al final te puedes explayar y todos tus conocimientos salen fáciles, o sea que yo creo que voy a tirar para adelante bien con ello. Claro que sí. Pues toda la gente que nos esté escuchando, ya si escucháis este podcast, posiblemente las temáticas que toquemos aquí encontréis algo de vuestro agrado que sea de ayuda en el podcast de Más allá de la consulta de Cristina Sánchez. Y Cristina, ya que hemos tocado lo que hemos comentado, oncología integrativa, oncología convencional, vamos a tratar un poquito estas diferencias y qué le puede aportar la oncología integrativa, que muchas veces no se entiende lo de la palabra integrativa, qué le puede aportar al paciente. Bueno, a ver, pues primero para empezar tenemos que saber que ya de por sí cualquier especialidad médica tiene que ser integrativa porque el cuerpo no va por partes, el cuerpo es uno entero y de hecho en oncología nosotros colaboramos con muchos especialistas dentro pues, del hospital o en las consultas también se tiene siempre que recurrir a otros especialistas porque puede que haya un problema intercurrente, un problema que no tiene que ver con el cáncer o que el propio cáncer también ha desarrollado un problema que nosotros no sabemos manejar. Puede ser cardíaco, pulmonar, puede tener un problema en el riñón, determinadas infecciones que igual hay que manejar con determinados antibióticos. Entonces, al final,
tenemos que tener muy en cuenta que todo tiene que estar integrado. De hecho, desde el momento en el que un paciente se diagnostica de cáncer, lo ve pues, otro médico, un internista, un digestivo, tiene que hacerle una prueba diagnóstica que depende de un radiólogo, hay que hacer una biopsia que depende de un patólogo y luego llega el oncólogo que muchas veces, como he dicho, pues contamos con otros compañeros. Eso es integrar, porque al final todos formamos un equipo. Lo que pasa que dentro de la oncología en sí, hay otras partes que hay que tener en cuenta y que se dejan muy de lado porque es como menos visible y menos directo el efecto que tienen. Y la oncología integrativa se basa en no quitar nada de lo que ya se sabe que hay evidencia, que son los fármacos. Siempre que haya un tumor va a haber un tratamiento seguramente pues antes o después de quimioterapia y de radioterapia o de inmunoterapia, pero hay que aportar otras cosas que tienen que ver con la comida, con el ejercicio, con el control del estrés, porque de esa manera es como nos aseguramos que el tratamiento tiene 100% de eficacia y los menos efectos secundarios posibles. Y una cosa que nos importa muchísimo en oncología y lo defendemos, pero a veces se defiende mal, y digo se defiende mal porque si se defendiese bien se tendrían más en cuenta todos estos aspectos de los que os hablo, y es la calidad de vida. Entonces, al final, pues claro, yo defiendo mucho el seguir formándonos como médicos, ya no solo en la esfera farmacológica, sino en la esfera de estas otras especialidades. Y como bien he dicho, que tenemos que echar siempre mano de otros compañeros, médicos, etcétera, también tenemos que echar mano de otros especialistas como vosotros en el ejercicio, o buenos nutricionistas, buenos psicólogos, incluso gente que se dedica a la estética para que psicológicamente también y de forma visible los pacientes se encuentren bien. Entonces, todo eso yo lo defiendo mucho, pero lleva mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho trabajo, y se sale de lo convencional porque lo convencional está restringido muchas veces en el tiempo y en los conocimientos también. Pero yo pues quiero un poco impulsar esa oncología integrativa. Eso es maravilloso y posiblemente te hayas encontrado con... Y es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Pacientes que pueden decir, es que el oncólogo no me ha recomendado qué tipos de ejercicio debo hacer, no me ha recomendado qué alimentación debo de llevar, ¿no? Claro, yo creo que aquí Sí. está claro que al final el oncólogo lo que trata es el cáncer, tratará el tipo de tratamiento que tiene que llevar, pero claro, es muy difícil de que un oncólogo también te sepa hacer la programación de un entrenamiento que además te pueda hacer unas pautas nutricionales. Yo creo que es fundamental lo que dices y es el buscar el apoyo, ¿no? Pero muchas veces yo creo que se quiere cargar un peso excesivo sobre vuestras espaldas. Tenéis que saber de todo. Claro, y es importante diferenciar eso, ¿no? No, hay que saber delegar porque todos tenemos nuestra especialización y al final Claro. lo bonito es que el mejor lo trata mejor. Entonces al final tienes que buscar a los mejores de cada cosa para que salga todo bien. Yo sé que hay que bajarse un poco de la nube y de esa sensación de poder que puede tener un médico e incluso un paciente. A veces nos ven como algo muy por encima y como, hoy le voy a preguntar todo a este que es el que más sabe. Pues no, al final nosotros sabemos de nuestra esfera. Entonces hay que delegar a otros especialistas que pueden dedicarse a ello, pero para poder delegar primero hay que creer que igual que recetas un medicamento, recetas ejercicio, pero la diferencia es que yo no voy a prescribir ese ejercicio o esa dieta, lo va a hacer otra persona, pero yo recomiendo o delego esa parte a otro profesional, pero creo en ella porque si no, no lo recomiendo. Entonces el problema es que muchos médicos igual dicen, pues no lo sé, prefiero no mandar nada, o no creo en ello, no lo voy a mandar, y es un error. Y por eso también, pues yo también intento un poco hacer llegar pues, cosas que tienen que ver con la evidencia científica, porque nosotros como médicos siempre, evidencia científica por todos lados, que muchas veces los pacientes, incluso en Instagram, me decían, ¿qué es eso de la evidencia científica? Pues que está demostrado que te va a aportar un beneficio. Y esto está más que demostrado, entonces no hay ninguna razón para huir de ello. Correcto, y al fin y al cabo se trata de que todos los especialistas demos el 100% de nuestros conocimientos a lo que más nos importa, que en este caso es el paciente y su recuperación. Y la única manera de darle el 100% es, como muy bien has dicho, el delegar a fisioterapeutas, nutricionistas, profesionales del ejercicio,
incluso a otras especialidades médicas, ¿no? Efectivamente. Y claro, siguiendo un poquito esta línea que hemos estado comentando, en tus redes sociales haces muchísimo hincapié en el tema de la alimentación y el tema del azúcar. Al fin y al cabo, alimentación, azúcar, yo creo que es un tema que es para volverse locos. Todo el mundo está buscando la relación del azúcar y el cáncer, el alimento milagroso. Yo creo que, Cristina, aquí sería maravilloso que ya que te tenemos aquí, que dieras un poquito de luz a toda la gente que nos esté escuchando, que seguro que te lo van a agradecer muchísimo. Sí, a ver, todo el tema del azúcar a mí me gusta mucho hablarlo porque es de las cosas que más preguntan. Yo también, el tema divulgativo y de mi red social es también un poco para ir cogiendo información de lo que mis pacientes suelen preguntar y de lo que veo que hay más dudas para un poco esclarecer esas dudas y aclarar conceptos que pueden estar mal. O otros que pueden estar bien, pues afianzarlos y reconocerlos, ¿no? Pero con el tema del azúcar me llama mucho la atención porque pulula mucha información que no es cierta. Y no es cierta desde el punto de vista en el que yo creo que, o sea, no se puede demonizar nunca nada así de forma aislada. Pero el azúcar como cualquier otra cosa, ¿no? Porque al final todo lo que hacemos en el día a día y en la vida y con lo que nos encontramos, lo que respiramos, lo que comemos, lo que bebemos, lo que usamos, todo tiene función. Entonces, nos preocupamos mucho como señalar cuál es la causa en concreto que genera algo. Y dentro de la alimentación siempre se tiende a decir el superalimento tal, el azúcar es tal, este tipo de grasa en concreto tal. Entonces, eso está mal desde el punto de vista de que una vez que te focalizas en algo de esa manera tan impetuosa, dejas de lado todo lo demás. Y al final, más que volvernos locos con la dieta que quita cosas o que pone cosas, el tipo de alimento en concreto, este nutriente, este compuesto, es una cosa mucho más sencilla, que es cosas del sentido común y que tienen que ver con lo que toda la vida se ha sabido que provoca buenos efectos y un estado saludable. En la prevención, sobre todo. En la prevención es de sentido común el tipo de dieta que se tiene que tener para estar saludable. Esto es para hablar largo y tendido porque obviamente no es el motivo de este podcast, pero es bastante conocido ya lo que tenemos que hacer para estar sanos, a pesar de que mucha gente pues, no lo sabe o no lo hace. Pero con el tema del cáncer ya nos volvemos locos del todo, porque es verdad que hay un metabolismo que tiene que ver con el azúcar de las células cancerígenas, pero al final no es el azúcar en sí el que provoca que el cáncer avance o crezca, sino todo lo que hay en torno a los alimentos ricos en azúcares y al estilo de vida que suele ir acompañado a ese tipo de alimentación. Entonces, es todo como mucho más en torno al azúcar que lo que el azúcar en sí puede provocar. Pero es que, claro, yo he llegado a tener pacientes en la consulta que no han dormido, lo digo de verdad, no han dormido por haberse comido un poco de algo con azúcar por la noche, porque piensan que durante la noche las células cancerígenas van a crecer. Y yo entiendo, de verdad, que yo precisamente me pongo en el lugar de todos mis pacientes y por eso estoy aquí, pero no está en eso. Eso es un pensamiento mágico que se ha generado poco a poco a raíz de esta información tan centrada en algo en concreto como puede ser el azúcar. Pero te digo el azúcar como a veces el aluminio de una lata o tal. Y es un estrés que no está justificado por la evidencia científica de ese alimento o ese compuesto en sí. Entonces, por eso le doy tanta caña al azúcar, porque sé que es algo que le quita el sueño, nunca mejor dicho, a mucha gente. Claro, al fin y al cabo tendríamos que buscar el equilibrio. El mayor problema está en que llevamos las cosas al extremo siempre. Es decir, buscamos esto es malo, lo bloqueamos. Muchas veces nos centramos más en todo lo que es malo y lo que podemos hacer nosotros, como pueda ser el ejercicio, ya cuidarnos, qué alimentos podemos cambiar de nuestra alimentación habitual, más allá de que quitar solamente el azúcar. Pues bueno, nos cuesta un poquito ¿cómo te lo diría? Claro. El coger buenos hábitos tan importantes como en nuestro caso pueda ser el ejercicio, que también existe muchísimo miedo, ¿no?
Sí, pero además porque a la gente le genera más satisfacción y más tranquilidad saber que algo tan sencillo como quitarse una cosa o un alimento es mucho más fácil que cambiar unos hábitos. Y al final eso da una tranquilidad que todo el mundo acaba pues centrándose en eso y dices, ya está, como esto me han dicho que da cáncer, yo no lo hago y el resto de cosas no me preocupan. Entonces eso no es así. Totalmente, totalmente, es así. Y claro, yo creo que junto con el azúcar también otra de las cosas que has hecho bastante hincapié es el tema de la suplementación. A nosotros, día sí día también nos están escribiendo por privado ¿qué suplementación de proteínas puedo tomar? Cuando si nosotros desgranamos la alimentación habitual de esta persona, posiblemente mejorando los hábitos de alimentación ya se puedan cumplir con el aporte de macronutrientes que debe tomar o la cantidad de micronutrientes, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta del millón, ¿qué le dirías a estas personas que me tomo suplementación de proteínas o carbohidratos, de cualquier tipo de suple que escuchan de que es buena, ¿no? Claro, con los suplementos pasa igual. Los suplementos es una forma, todo lo que venga en píldora suena a milagro y suena a fácil, ¿no? Al final estamos acostumbrados a que nos den las cosas fáciles. Si el ejercicio estuviera hecho píldora, también todo el mundo lo querría. Eso es así. Pero no sería igual, ¿eh? Esto no iría nunca porque obviamente no le veo el beneficio, ¿sabes? Pero bueno. Realmente lo de la suplementación es un mundo aparte porque también hay, bueno, no hemos acabado un poco antes quizás de explicar lo de la oncología integrativa, se ve muy pisada por la medicina alternativa y la medicina alternativa es la medicina que vende que evitando la quimioterapia, la inmunoterapia o evitando fármacos va a poder mejorar el cáncer y eso pues es lo que vuelvo a repetir, no tiene evidencia científica ni se ha demostrado que sirva. Quizás en determinadas personas ha valido para algo y hay gente que se ha experimentado en ese tipo de pacientes, pero de forma global, los que tratamos con millones de personas a nivel de oncología tradicional no vemos cabida en quitar los tratamientos convencionales para poner otras cosas. Sí que integrar cosas viene bien e integrar cosas con cabeza y entre ellas están las suplementaciones. Una forma de suplementar directamente que hacemos a muchos pacientes oncológicos es con los batidos que damos de suplementos nutricionales que son un compuesto para pacientes que pueden tener el apetito bajo o tienen problemas para tragar, tienen problemas para digerir. Es una forma de mantener su estado nutricional sobre todo de manera temporal, hasta que pues, la quimioterapia haga efecto, pueda comer mejor, mejore su situación. Entonces, al final, eso es una suplementación, con lo cual quiere decir que muchos de nuestros pacientes ya de por sí necesitan suplementos. Hay pacientes que no lo necesitan de una manera tan drástica o todo en bote, pero pues así que hay suplementos que están demostrado que simplemente por tener cáncer te van a venir bien. Y entre ellos, por ejemplo, están las proteínas, hasta un rango determinado, simplemente porque por el hecho de tener cáncer, ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, el músculo se destruye, aunque tú no hagas nada. Y para poderlo generar mejor hace falta proteínas y ejercicio. Como igual tu ingesta no tienes mucho apetito o no comes bien o tus hábitos por lo que sea no son adecuados, hay que tener un buen aporte proteico y muchas veces incluso suplementar en determinadas ocasiones porque es que igual no te da por tu situación oncológica para comer tanto. Pues un suplemento de proteínas combinado con actividad física en la medida de lo posible es una buena suplementación. Otro ejemplo, por ejemplo, es la toma de suplementos que tienen efecto antiinflamatorio y que están más que demostrados como los omega 3, el refuerzo del sistema inmune como la vitamina D, porque además estamos todos carentes de ello. Y son sustancias que en situaciones de enfermedad ayudan a recuperar a cualquier paciente que tenga un proceso inflamatorio, que el cáncer es una inflamación, le vienen bien esas suplementaciones. Entonces, todo eso es fácil de recomendar y demás, pero luego hay otras cosas que hay que tener mucho cuidado porque interaccionan con la quimioterapia. Y es muy importante porque si la quimioterapia la ponemos y tomamos unos suplementos que luego bajan su eficacia, pues hacemos un pan con buenas tortas, pero al final
sobre todo es que hay veces que incluso tienen perjuicios, porque hay suplementos, por ejemplo, la vitamina C a altas dosis se ha relacionado con una buena recuperación de muchos tipos de cánceres, pero otras vitaminas a altas dosis incluso han aumentado el riesgo de otros tumores. Esto está descrito y tomar cúrcuma depende de la fase de la enfermedad. Yo no soy reacia a tomar cúrcuma, por ejemplo, pero sí seleccionar en qué momento y en qué tipo de tumor. O algunos productos de hierbas que el hígado los puede metabolizar peor estando bajo una quimioterapia o con metástasis hepáticas. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Suplementos? Sí, cuando hacen falta. Pacientes con enfermedades como el cáncer pueden soler hacer falta, pero con cabeza y con evidencia científica, por supuesto. Y siguiendo un poquito con el tema de la alimentación, la suplementación, justamente hace unos días estuvimos hablando con una de las personas que nosotros entrenamos y ya salió el tema de la alimentación, de cuándo debo empezar a suplementarme. ¿Vale? Esta es la gran pregunta. Empezó a entrenar con nosotros y su pregunta fue, ¿cuándo debo empezar a suplementarme? ¿Cuándo debo empezar un programa nutricional? Esas son dudas, no sé si te las encontrarás en consulta, pero a nosotros nos llegan muy a diario, tanto de personas que nosotros entrenamos como de personas que no conocemos, que nos preguntan esto. Me han diagnosticado un cáncer y no sé cuándo debo empezar con la suplementación y cuándo debo empezar con el cambio nutricional. Como que se da por hecho. Me han diagnosticado cáncer, tengo que cambiarlo todo. No, claro. O sea, Nila, nosotros siempre hacemos un cribado nutricional a los pacientes la primera vez que les conocemos, ya el primer día que aparecen por la consulta, hay que hacerles un cribado nutricional. Pero, desgraciadamente, es un cribado nutricional súper básico, que son 4 preguntas, el MST se llama, y al final eso da un número, y si ese número es alto, está indicado derivarle a un nutricionista al paciente que tenemos. Por lo menos en mi hospital tenemos un nutricionista, pero donde no lo tengan seguramente ni siquiera hagan esto que te digo. Entonces, eso es un cribado sencillo, rápido y nada meticuloso. Entonces, a mi gusto se queda bastante corto, porque realmente este cribado lo hacemos como todos los cribados. Todos los cribados se hacen para seleccionar pacientes. O personas, un cribado en cualquier cosa que hagas en el mundo, para cualquier cosa tienes que buscar características porque no puedes igual abarcar a un grupo de gente, ¿no? Imagínate, pues para selectividad la nota, pues eso es un cribado. Pues nosotros hacemos cribados para todo porque no podemos hacerle todo a todo el mundo. Entonces, ¿por qué se dice que las mamografías se hacen a partir de los 45 años? Tal? Pues porque no podemos empezar a hacerlo antes, pues también por volumen y porque, bueno, también está en este caso el riesgo de radiación y tal, pero sobre todo por volumen. Es que es muy importante el volumen de pacientes y de personas en el mundo. Entonces, aquí, si nosotros tuviéramos la posibilidad de cualquier paciente que entra por la puerta, mandarle a nutrición, lo haríamos, pero sobrecargaríamos de más. Es que sería insostenible. Entonces, por su cuenta, el paciente por su cuenta, desde el primer momento puede irse a un nutricionista y que le empiecen a seguir, porque muchas veces ni siquiera es visible la malnutrición y se empieza a desarrollar desde el momento en el que, ya no en el diagnóstico, sino mucho antes, porque el cáncer no lo pillamos muchas veces en el momento cero, sino cuando han pasado ya unos meses o ha generado unos síntomas, pero desde el momento cero sería posible, o sea que no hay un momento X, sino que toda la evolución ya va a requerir un buen soporte nutricional. Estoy totalmente de acuerdo y al fin y al cabo yo creo que esto lo podemos extrapolar a todas las personas que le hayan diagnosticado o no le hayan diagnosticado un cáncer. Al fin y al cabo tenemos que mejorar lo más importante de todo y la medicina más potente de todas, que es la medicina preventiva. Y en la alimentación hay una prevención muy alta, ¿no? Y con el tema de la prevención y también preocupación, y de cada vez se está escuchando más hablar de esto, y es de los disruptores endocrinos. ¿Dónde podemos encontrar disruptores endocrinos? ¿Qué se puede hacer en casa mismo? Porque en casa con las mismas sartenes, que si algún tipo de desodorante, etcétera. ¿Qué podría hacer la gente para mejorar este aspecto de los disruptores? Bueno, pues efectivamente existen disruptores endocrinos que, bueno, para quien no lo sepa, traduciendo un poco, a mí que me gusta traducir, disruptores alteración.
algo que altera, ¿no? Y endocrino es que tiene que ver con las hormonas. Las hormonas son unos mediadores químicos, unas sustancias que tienen muchísimas funciones en el organismo y que actúan a nivel de muchos órganos. De hecho, pocas hormonas, vamos, ninguna hormona tiene una función única. Todas están haciendo muchas cosas, tienen que ver con el metabolismo, con la reproducción, con el mantenimiento energético, con el estado neurológico, con muchas cosas. Entonces, un disruptor endocrino ahora el término se ha empezado a acuñar a raíz de que se ha visto que hay determinados productos químicos que provocan un efecto hormonal, un efecto endocrino en el cuerpo. Y como son tan importantes las hormonas, y de hecho hablando de cáncer, hay muchísimas hormonas que se relacionan con el cáncer, ya no solo los que se conocen de entrada, como los estrógenos en el cáncer de mama o en el de endometrio, la testosterona en el cáncer de próstata, es que también hay otros que se relacionan, pues, en el caso de la insulina, los factores de crecimiento derivados de insulina, con un montón de tumores también relacionados con eso. Entonces, al final, todo lo que se comporte de una manera anómala en el cuerpo, sobre todo con el tema hormonal, se ha visto que tiene mucha repercusión. Y ya no solo en cáncer, sino en fertilidad, en alteraciones de tipo psicológico, en los embarazos, porque también se pueden pasar al feto y tener problemas luego los niños cuando se desarrollan. Entonces, es muy importante que no tiene que ver solo con el cáncer, un disruptor endocrino, y sobre todo es que, lo siento lo que voy a decir, pero por desgracia vivimos en un mundo lleno de disruptores endocrinos y creo, lo siento por lo que voy a decir, pero creo que no podemos hacer nada, porque hemos evolucionado hacia esto. Y es verdad que podemos intentar en la medida de lo posible volver a nuestros ancestros y a nuestros antepasados y eliminar todo aquello que es químico y tóxico, pero cada vez es más difícil. Entonces, el consejo es que se tienen que conocer los disruptores endocrinos porque están sobre todo en pesticidas, en plásticos, en las sartenes, los desodorantes. Bueno, eso es otro cantar, pero el tema de sobre todo las sartenes, pues porque yo tengo un post hecho también en mi cuenta de Instagram, porque es algo que usamos muy a menudo también para cocinar y como nos preocupamos siempre tanto de la alimentación, también hay que hablar de cómo cocinamos los alimentos para que todo vaya un poco acorde, sea integrativo también eso en ese aspecto. Cierto. Y bueno, pues claro, al final te encuentras con que te vuelves loco. Es que al final hay que tener un poco también lo que digo siempre, sentido común. Las cantidades de estos disruptores endocrinos, estos tóxicos que se encuentran en todas estas, es que incluso en la comida, porque las latas de atún, los envases, al final nunca se ha llegado a determinar todavía cuál es la cantidad de estas sustancias que llega a producir un efecto tóxico. Sí que se regula muchísimo cada vez más en el tema de los embarazos, por lo que os digo de que hay malformaciones y hay problemas y enfermedades en las personas, en los niños, después de que una embarazada haya estado expuesta. Pero en el tema del cáncer no se sabe cuántas dosis hacen falta para provocar una enfermedad, y menos cuando todos estamos expuestos a ellas. Yo intentaría vivir de una manera, obviamente, lo menos química y lo menos artificial posible. Si puedes coger un tupper que sea de cristal, mejor que de plástico, porque tienen el BPA, que es uno de los disruptores endocrinos más estudiado. Pero es que todos en nuestra orina tenemos BPA. De verdad, hay muchísimos estudios que analizan eso y al final nadie por eso acaba desarrollando cáncer, sino que es un conjunto de cosas. Es decir, igual que todo, hay que tener cuidado, obviamente, porque no puedo decir que esto no sea un problema. Es un problema al que estamos todos expuestos y debería de haber algo más global para poderlo controlar, que ya hay cada vez más campañas y la europea tengo que decir que es de las mejores que hay, tirando un poco para nosotros, nuestra tierra, pero que es verdad que al final hay que coger un poco con pinzas que el hecho de estar expuestos vaya a desencadenar un cáncer. Es un factor más de lo mal que podemos estar viviendo o lo artificial que vivimos, pero no obsesionarse, porque es una cosa que además son cantidades normalmente muy pequeñas. Intentaremos juntar las menos posibles y sobre todo otras cosas que podamos controlar mejor, como lo que hablamos de la alimentación o del ejercicio y tal, siempre va a sumar todo hacia bien, quitando cosas que son más difíciles de controlar, porque a mí me parece que el mundo en el que vivimos, lo de los disruptores endocrinos, es muy, muy difícil de controlar. Y Cristina, aquí quizá me salga un poquito del guión, pero claro, hemos estado hablando
de los disruptores, de los tóxicos. Claro, por tóxicos, disruptores, podemos entender también el tema del mercurio, que si el plomo, etcétera, etcétera. Y últimamente se está escuchando hablar de la terapia de quelación, que parece que sea nueva y lleva muchísimos años. En este caso, ¿se podría utilizar en una persona, por ejemplo, que le hayan detectado unos tóxicos en orina o por la prueba esta que suelen hacer del pelo también? ¿La terapia de quelación en estos casos podría ser útil en alguien que haya estado expuesto en disruptores o algo así? A ver, la terapia de quelación a mí me da un poco de, ¿cómo se dice? Es una relación con este tipo de terapias que a mí no me gusta demasiado porque se generaliza mucho a quién se le pone. Al final es como, sí, doy este tóxico positivo y te trato. Y tenemos que tener en cuenta los efectos que produce arrastrar una serie de compuestos del organismo, porque es que esas terapias de quelación también se llevan metales buenos, que son el zinc, el hierro, selenio, que son antiinflamatorios y totalmente necesarios para el mantenimiento de los tejidos, pelo, uñas, membranas celulares. Entonces, al final, no hay una evidencia, o sea, es lo que os he dicho antes, no hay una evidencia justificada de que estemos intoxicados. O sea, a no ser que me digas, estoy en una central nuclear, trabajo ahí y tal, pues oye, vamos a buscar la manera posible de limpiar esto, aunque no hay nada tampoco estudiado realmente, pero vamos a intentar, pero es que nadie, o la mayoría, no vivimos así, vivimos expuestos a una serie de cosas que todo el mundo está expuesto. Y entonces, como no hay un rango por el cual, digamos, estamos intoxicados y de hecho no se conoce esa intoxicación porque estamos sanos, aunque tengamos la vida que tenemos, seguimos teniendo salud la mayoría de nosotros o no tenemos enfermedades así tan alegremente. Al final es un conjunto de cosas. Es que no nos podemos centrar en una terapia de quelación y, por ejemplo, estar tirados en el sofá o comer fatal. Hay que hacerlo todo bien. Y esto en concreto tiene sus efectos secundarios que quien lo ponga espero que lo cuente bien, porque al final hay cosas que se arrastra con esa terapia de quelación. Un quelante es una sustancia que atrapa metales, en este caso está orientado a los metales pesados, el plomo, el aluminio, lo que sea, y intenta precipitarlo para que se pueda eliminar pues, por la orina y tal. Pero no está demostrado que eso vaya a aportar ningún beneficio y puede tener muchos perjuicios. Mi humilde opinión. No, claro, es una opinión además muy valiosa desde mi punto de vista, porque es que son cosas que a nosotros nos han preguntado y nosotros al fin y al cabo nos dedicamos al ejercicio y bueno, no podemos decir tú sí que puedes hacerte la terapia de quelación, tú sí que puedes hacer vitamina C, ¿no? Por lo tanto, yo creo que al menos es una opinión que sí que debe tener en cuenta y que la gente que lo esté pensando, pues que se ponga en manos de un buen profesional y que, como muy bien has dicho, Cristina, que lo cuente bien, que explique bien los pros y los contras, ¿no? Pero... Claro, cada uno es dueño y señor de su cuerpo y en lo que se sienta más cómodo confiar, pero que claro, tiene que estar pues sabiendo qué es lo que será, eso seguro. bueno, al fin y al cabo lo que nosotros podemos controlar es el ejercicio, alimentación, fisioterapia, etc. Pero ahora te tengo que hacer la pregunta del millón, Cristina, y es, ¿qué dice la gente de tu consulta cuando le recomiendas el ejercicio? Y también, y esta pregunta no puedo evitar hacerla, tus colegas en el hospital, pro ejercicio, no son pro ejercicio, ¿qué te encuentras ahí un poquito? Sí, a ver. Vamos a decir nombres hoy, ¿eh? Claro, muy bien, hombre. No podemos no hablar de ejercicio y menos en Oncologym, porque además lo hacéis todo muy bien y sois muy profesionales. Así que, no, a ver, realmente el ejercicio, todo el mundo confía en el ejercicio, todo el mundo sabe que hay que hacer ejercicio. De hecho, yo hace poco he dado una charla en mi servicio sobre cómo poder implementar herramientas que disponemos cada vez más online y con determinados protocolos para poder mandar a cada paciente unas pautas básicas y que luego, si es posible, yo les digo que lo contrasten con un profesional que, por desgracia, en nuestro hospital o en la mayoría de las clínicas no disponen. Pero es verdad que
está más que demostrado el beneficio y todo el mundo lo sabe. De hecho, la Sociedad Española de Oncología Médica y otras empresas han hecho también campañas últimamente sobre el ejercicio físico, porque ha sido hace poco el Día Mundial de la Actividad Física. Entonces, al final, es imposible que alguien no crea en los beneficios del ejercicio. El problema es el miedo a recomendarlo y el desconocimiento sobre ello. Entonces, es muy fácil decir, yo sé que el ejercicio está muy bien, pero claro, si tú no sabes cómo ponerlo bien, no lo vas a poner, porque nunca, es lo que hemos dicho al principio de la entrevista, que nunca vas a poder ni recetar, ni prescribir, ni recomendar nada que no sepas que vas a hacerlo bien. Entonces, al final, pues todo el mundo sabe que es perfecto, pero nadie lo hace. Y yo creo que el problema de muchas veces igual las consultas es la rapidez con la que se hace todo y que mucha gente tiene costumbre de no detenerse a decir cosas y no se le pregunta. Entonces, yo sí que me detengo un poco a quizás hablar más sobre temas de nutrición y ejercicio, pero igual otros compañeros, si el paciente no pregunta, pues dirá, no le interesa, no le voy a recomendar esto. Y ya está. Quizás es más por falta de tiempo, porque si tuviéramos la opción de hablar de todo, nos ponemos a hablar hasta de la calidad del sueño, pero hay que intentar saber que esto tendría que incluirse ya como un fármaco más. Es decir, vale, sí, ¿tú qué tal? Los efectos secundarios del tratamiento, yo os digo más o menos lo que hago. Efectos secundarios de la quimioterapia, ¿qué tal te estás sentando? ¿Tienes alguna prueba diagnóstica pendiente? Vamos a mirarlo, ¿cómo estás? Tal. Y luego, ¿qué tal va tu alimentación? ¿Al final has seguido algún nutricionista? ¿Qué tal la actividad física? ¿Te mueves? Tal. Y es verdad que muchos pacientes se agobian porque, como sus características son de debilidad y de pérdida de masa muscular, hay veces que se van a un gimnasio y dicen, no he podido levantar ni una pesa, estoy fatal, me meto en la cama. Pues no, vete a un sitio donde te recomienden progresivamente cómo hacer las cosas, primero pues con ejercicios igual más pasivos, ¿no? Tú lo sabrás mejor, luego subir peso, dependiendo de cómo sea tu tumor y de qué órganos estén afectados una cosa u otra. Y al final, si todo se sabe bien y se pone en su contexto, se hace mejor. Claro, y has comentado una cosa muy importante y es que se van a un gimnasio, cogen una mancuerna o le ponen un peso determinado a una máquina, no se puede mover. Hay que dejar claro una vez más, nosotros en las redes sociales lo hemos comentado mucho, creo que también lo hablamos en un directo una vez, tú y yo, pero se puede entrenar de muchas formas, se puede empezar a entrenar en casa, si no se tiene material, con el propio peso corporal ya se pueden hacer muchísimas cosas, que al fin y al cabo entrenar la fuerza es mover o ponerse a una resistencia, ¿no? Por lo tanto, hagamos las cosas fácil de una manera perfecta. No nos compliquemos, Sí. que en casa se pueden hacer muchísimas cosas y cuando la persona se vaya sintiendo mejor, al final se vaya sintiendo con más energía, o cuando haya pasado la quimioterapia, que es en el momento, con la quimioterapia es el momento donde más bajitos de energía suelen estar, pues una vez se pase esto, retomar el gimnasio, ¿vale? Es decir, hay muchísimas formas de hacerlo. Sí, pero sobre todo es verdad que, bueno, a raíz de un poco de yo el nombre de mi Instagram, de lo que diga tu oncóloga, también eso hace un poco referencia a que en los médicos tenemos, es verdad que creo que tenemos bastante poder sobre los pacientes de lo que decimos y de lo que no, y yo creo que les deberíamos de transmitir también más confianza en este tipo de cosas, porque si nosotros les decimos que pueden hacer ejercicio, seguramente vayan a hacer ejercicio. Si les decimos que deben hacer ejercicio, debes hacer ejercicio porque es total, van a hacer ejercicio. Entonces hay que, bueno, y a mis compañeros ya desde aquí y a todo el mundo y a los pacientes, que si no os lo recomiendan, preguntad y al final tiene que salir de la palabra del médico, esto debes de hacerlo con este profesional, con el otro, con lo que sea, y así yo creo que les transmitimos muchísima más confianza y que están haciendo las cosas bien. Así es, al final el poder de la bata blanca es muy grande y aparte le transmití muchísima confianza a los pacientes, ya que en alguna ocasión ha llegado a contactarnos gente que nos dice, llevo 4 años, un caso real, llevo 4 años sin mover el brazo al cual me hicieron la extirpación de ganglios. Eso fue un caso que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Por lo tanto, yo creo que si a esa persona la hubiera atendido otro oncólogo, otra oncóloga, y le hubiera recomendado el muévete, haz ejercicio de una forma progresiva, adaptada a ti,
pues bueno, posiblemente no hubiera estado 4 años sin mover el brazo. Puede ser. Y nada, ya estamos llegando al final y por supuesto, como hacemos siempre, Cristina, no podemos cerrar el podcast sin que des una recomendación a toda la gente que nos esté escuchando en este episodio. Desde tu punto de vista como oncóloga integrativa, ¿qué consejo podrías dar a todos los pacientes que nos estén escuchando? Bueno, pues consejo global es que lo primero de todo, nadie se sienta culpable por lo que le ha pasado, ni por la enfermedad, ni nadie se sienta tampoco culpable por no poder hacer todo lo que se dice que se tiene que hacer, porque a veces pues las capacidades de cada uno son las que son. A nivel de la alimentación y del ejercicio, como hemos dicho, es muy probable que si habláis con otro compañero o con otra persona que también tiene cáncer, esté haciendo una cosa diferente y vosotros no podéis y os agobiáis porque sabéis que es bueno hacerlo. Entonces, que en la medida de lo posible hay que poner de nuestra parte como médicos y como pacientes e intentar formar un equipo, de intentar resolver dudas, de intentar hacer pues un poco medicina más personalizada. Pero claro, el problema es el tiempo. Entonces yo sí que recomiendo que si hay algún paciente que se queda con dudas, pues cada vez somos más los profesionales, como yo y como muchos otros compañeros, que están intentando transmitir una cercanía un poco mayor que la que se puede hacer en el día a día a estas personas, para que no caigan en el problema de buscar en internet o de buscar a otras personas que no son tan expertas y que al final solo por el hecho de escucharles van a pensar que ya tienen razón. Y al final a mí pues me da también mucho miedo, porque ahora hay mucho acceso a la información por internet y todo está como muy mezclado. Entonces, bueno, sí que considero que como pautas generales hay que tener muy claro que la oncología está avanzando hacia un nivel más integrativo, que yo espero que con la fuerza de todos lo podamos conseguir, que definitivamente haya una consulta mucho más completa con su nutricionista, con su preparador físico, con su psicólogo, etcétera, pero que si no, pues que tenemos buenos profesionales que todos tenemos que conocer, todos los médicos tenemos que conocer y todos los pacientes tenemos que conocer, que se dedican a esto, a aportar más a la oncología, y todos podemos hacer un equipo más grande entre todos y con el paciente, porque el paciente al final es el que más va a poner de su parte. Así que os animo a intentar ver esto de una forma más completa y más integrativa, porque es la forma que tenemos de hacer las cosas al 100% y quedarnos por lo menos tranquilos de que lo hemos hecho todo. Pues un mensaje muy claro y que seguro va a calar muy hondo en toda la gente que nos haya escuchado, ya que es muy importante eso. Pues Cristina, desde Oncologym te queremos dar las gracias por dedicarnos tu tiempo, por hacernos esta hora, 45 minutitos tan agradable. Muchísimas gracias y que estamos en contacto. Muy bien. Y a todo el mundo que nos ha escuchado, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este episodio del podcast de Oncologym y, como siempre, estar muy atentos, estar muy atentas, porque los siguientes episodios también van a venir muy fuerte. ¡Hasta pronto! Adiós. Muchas gracias por haber escuchado el podcast de Oncologym. Te esperamos en el próximo episodio.